decía en la semana, frases duras. El que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Tremendas palabras, hermanos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Permítenos entender este pasaje que tiene este tipo de frases duras, difíciles, pero que en el fondo, Padre, forma parte de tu mensaje para la iglesia y de enseñanza para ella. Permíteme ser solamente ese instrumento para edificar y guiar a la iglesia en este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Continuamos, tenemos la oportunidad de continuar con las meditaciones alrededor del libro de Josué. Y en este mes de febrero que lo hemos estado estudiando, hemos estado meditando, pues conocimos que Jehová Dios, ha prometido una tierra que fluye leche y miel, una tierra rica, abundante en recursos. Y también sabemos que aunque tardó un tiempo en llegar a la tierra prometida, recordemos que estuvieron en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas por su pecado del pueblo. No fue porque Dios no pudiera llevarlos rápidamente, sino cometieron pecado, desconfiaron de Jehová y entonces los estuvo dando vueltas y vueltas en el desierto. Pero veíamos la semana pasada que se encuentran ya en el área prometida. De hecho, ya habían tenido un éxito rotundo antes de atravesar el río Jordán. Del río Jordán para allá era la tierra prometida. Pero antes de atravesarlo ya habían logrado derrotar a un par de reyes bajo el liderazgo de Moisés. Todavía no era Josué el líder. Entonces ya empiezan a darse cuenta, caramba, sí podemos ganarle a reyes poderosos. Y veíamos la semana pasada, en el capítulo 6, que Dios sigue siendo fiel a su promesa y que sigue demostrando su gran poder de una forma, llamémosle, hasta espectacular. ¿Por qué? Porque simplemente dando vueltas al muro de Jericó y gritando el último día, al último momento, los muros se derrumbaron. Es importante, hermanos, revisar el último versículo del capítulo 6, por favor. Tienen abierta su Biblia. Dice el verso 27 porque es el contexto en el cual nos vamos a encontrar al capítulo 7. ¿Qué dice 6:27? Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Es decir, Josué se empezó a hacer famoso. Josué empieza a darse a conocer de que es un líder impresionante. Es un líder de un pueblo que derrotó a la ciudad que está a la entrada de la tierra prometida. Empieza a divulgarse por toda la tierra la fama de Josué. Y así llegamos al capítulo 7. Quisiera saltarme el versículo 1 porque el versículo 1, si ustedes se fijan, es un resumen de lo que vamos a ver después. Dice el 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ese es un resumen de lo que va a narrar después. Pues vamos a iniciar mejor en el versículo 2 para ver con detalle todo este proceso. El versículo número 2 comienza diciendo: después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Empieza entonces
la conquista de un nuevo pueblo, una nueva ciudad. La fama de Josué ya es grande. La ciudad que derrotaron, Jericó, era una ciudad grande, importante. Y ahora, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué pueblo, qué ciudad sigue? Ahí. Sé que va a costar trabajo la palabra ahí porque suena como ahí de lugar, ¿no? Pero aquí es H-A-I, así se llamaba esa ciudad. Así que hay una nueva ciudad a la cual hay que conquistar, y con la fama que se ha alcanzado el pueblo de Israel, con la fama que tiene ya el mismo Josué, pues pareciera que, pues qué temor nos puede dar conquistar esa tierra. Vean el versículo 3, por favor. Llegan los espías, ¿y qué le dicen a Josué? Volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Resulta que es una ciudad chiquita, es una ciudad que para qué cansamos a todos. Parece como un cierto equipo que manda a sus suplentes a jugar contra otros equipos. No desgastes al equipo titular, no desgastes a los importantes. Manda a los muchachitos que ellos jueguen este partido. ¿Para qué desgastas a todo el ejército? Manda a los suplentes, manda con un grupo pequeño. Qué gran decisión ha tomado Josué, ha tomado el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aparentemente están confiando en que ya son poderosos. La fama de Josué es grande. La fama del pueblo de Israel es grande. Y la siguiente ciudad a conquistar es una ciudad pequeña. Pues qué rápido. La podemos invadir muy rápido. Sin embargo, hay algo detrás que es de suma importancia, que forma parte de las primeras enseñanzas de esta mañana, hermanos. Son varias enseñanzas, hoy no las voy a ir numerando porque son varias. Una de las enseñanzas es: se les olvida al pueblo y a Josué las indicaciones de Dios. A veces somos cortos en memoria y se nos olvida lo que Dios había dicho. Si ustedes recuerdan y lo tienen ahí en su Biblia, Josué 1, regresen un poquito a 1, al versículo 14. ¿Qué les había dicho Dios? ¿Qué les había dicho Josué al pueblo? Dice el verso 14 del capítulo 1: vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, y vean esta palabra, es la clave, hermanos, todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¿Quiénes tienen que ir a la batalla? No, ¿para qué los canso? Ay, si es una ciudad chiquita. Espérate, pero es que Dios dijo: todos deben ir. Jehová les había dicho esta indicación, que para ir a las batallas tenían que ir todas las personas, no solamente 3,000 personas. Es que es una ciudad pequeña. No, la indicación era todos. Jehová no habló de que una parte se quedara a descansar. Jehová no habló de que nada más una parte fuera a la batalla. Jehová habló de que es todos. ¿Y cómo lo interpretamos en nuestras iglesias actuales? Todos estamos invitados a formar parte de la iglesia, a servirle, a trabajar. Todos, hermanos. Primera enseñanza, de repente se nos olvida esa palabra clave: todos. Así que no nos hagamos desobedientes. El pueblo de Israel desobedeció un mandato de Dios. Y Dios, Jehová, lo dice el título del mensaje, no va a dejar pasar cuando pecamos. El pueblo de Israel está pecando. ¿Qué es el pecado, hermanos? La desobediencia a los mandatos de Dios, ¿no?
Si Dios les había dicho todos, y el pueblo, Josué, los espías dijeron, no, nada, con 3,000, eso es pecado. Estás en inconformidad con lo que Dios había mandado, y Dios no va a dejar pasar el pecado. La consecuencia del pecado, hermanos, la consecuencia de desobedecer las órdenes de Dios, son consecuencias muy duras, muy tristes. Sé que se saben este versículo. La paga del pecado es feo. Es muerte. Así es. ¿Qué es lo que pasó entonces por esta desobediencia de parte del pueblo? Por no acatar las órdenes de Dios tal cual las indicó. Josué 7, regresamos al capítulo 7. Vamos a ver el versículos 4 y 5. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí, y los de ahí mataron a ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué situación tan difícil le toca vivir a Josué como líder y al pueblo de Israel, al pueblo que Josué está dirigiendo. Si en la conquista de Jericó, hermanos, el pueblo y Josué habían visto el enorme poder de Dios, y esa era una ciudad más grande que el pueblito de ahí, ahora resulta que por desobediencia, la paga del pecado de desobedecer es muerte. Murieron 36 personas, hermanos. 36 personas. Sé que podríamos pensar, ay, pastor, qué exagerado. A los que nos gustan las estadísticas. Si mandaron 3,000 personas y murieron 36, ¿a qué porcentaje equivale? Pues, al 1.1, algo así, ¿no? Ay, pastor, no exagere. No, es que no es así, hermanos. Así haya muerto uno solo, ya es doloroso. La paga del pecado es muerte. Fueron 36 personas las que murieron. Y eso es doloroso. Se habían enviado como 3,000. Sí, es un bajo porcentaje, pero las consecuencias de perder a esas 36 personas fallecidas es una consecuencia de enorme implicación para el pueblo de Israel. No debemos dejar de pensar que no es como el contexto actual. Estamos hablando muchos años antes de Cristo. Yo sé que ese pensamiento de, ay, pastor, pues nada, fueron 36. No son tantas. Lo estamos diciendo en el contexto actual. El contexto actual nos muestra de que debemos ser individuales. Tú ve por ti mismo, tú protégete, tú sálvate, tú ve lo tuyo primero. Y ya después, si te queda tiempo, espacio y lo que quieras, apoya a los demás. Lo importante en esta vida eres tú. Mereces riqueza, mereces tantas cosas, tú. Y lo último que nos enseña a veces esta sociedad es ver por los demás. Mientras no me afecte lo que le pasa a los demás, yo estoy bien. No tiene mayor importancia para mí. Sin embargo, ¿qué pasaba en el pueblo de Israel? Todo el pueblo se había movido como un solo cuerpo. En el viaje en el desierto, desde la salida de Egipto, se habían movido como uno solo. En el viaje en el desierto se movían como un solo cuerpo. Eran uno solo. Todo el pueblo funcionaba perfectamente como uno solo. Y por lo tanto, tomando palabras también de Pablo, si una parte duele en el cuerpo, todo el cuerpo lo resiente. Así que si hay falla en un miembro del pueblo, si mueren 36 personas por un error que se cometió, se le está atribuyendo la situación a todo el pueblo, porque todo el pueblo lo resiente. Si siquiera hubiera una sola muerte en el campo de batalla, a todo el pueblo le duele.
a toda la unidad le va a afectar. Ahora que fueron 36 personas, hermanos. Por eso creo que podemos entender aún más profundamente el dolor del pueblo. Como decía el último versículo que leímos, hermanos, el verso 5, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Aplicándolo a la iglesia, hermanos. Si una persona falla, si una persona se aleja, duele. Si 2, si 5, si 10, no importa, con que yo esté bien con mi Dios, es perfecto, ¿no? La iglesia se mueve también como un solo pueblo. Segunda enseñanza, entonces, el dolor que siente, el pecado que ocurre en una persona dentro de la iglesia, afecta a toda la unidad. Ahora bien, desobedecer a Dios tiene consecuencias. Ya lo mencioné. 36 muertes, la paga del pecado es muerte. Y además hay una afectación emocional en el pueblo de Israel. Esa alegría que sintieron cuando entraron a Jericó y conquistaron la ciudad y vieron caer los muros, queda olvidada. La confianza que habían adquirido con, qué gran líder tenemos, este Josué es grande, es poderoso, él nos guía, se perdió por una derrota. Vamos a ver versos 6 y 7. Vean el estado anímico del pueblo. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Hay un desánimo grande, hermanos. El que haya pecado en el pueblo, desobediencia de parte del pueblo, trae consecuencias anímicas importantes. El que haya pecado dentro de una comunidad de creyentes, afecta. Hay consecuencias anímicas grandes. No es la primera vez que le escuchamos este tipo de palabras. Recuerden ustedes, en el viaje en el desierto, Moisés también se la pasaba escuchando ese tipo de situaciones, ¿no? Le decían a Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Estábamos mejor allá, mínimo teníamos en Egipto comida, aquí ni siquiera tenemos comida. Ay, Señor, ¿por qué este pueblo que me diste? No es la primera vez que el pueblo se ve en esas situaciones, porque entonces empieza a haber la duda de la perfecta voluntad de Dios. Empiezan a dudar que Jehová puede cumplir sus promesas, como lo habíamos visto la semana pasada, que Dios cumple sus promesas. Se empiezan a olvidar que Dios es todopoderoso, que puede hacer obras prodigiosas, impresionantes, y que ellos habían sido testigos. Esta derrota caló muy duro en el sentido del pueblo y de los líderes. Por eso enfatizaba, Josué se sintió profundamente triste y los ancianos también. Siguiente enseñanza, hermanos, ¿qué pasa cuando hay problemas en la iglesia? Al pastor le duele, llámese como se llame. Y a los ancianos les duele. Y a los diáconos les duele. Y a la directiva de la femenil les duele. Y a las maestras y maestros les duele. Cala muy hondo el que haya pecado en una iglesia. Pero Dios, hermanos, Jehová, es amor. Ama a su pueblo. Tiene misericordia de su pueblo, aun cuando ha pecado.
versículo que no sabemos muchos de nosotros, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pecaste, fallaste, pueblo, pero soy lento para la ira y soy grande en misericordia. Y vean ahora, después de que vea al pueblo, que vea a Josué, que vea a los ancianos totalmente devastados en su ánimo, vean versículo 10 al 13 de Josué 7. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Jehová lo que les está diciendo les está explicando con profundo amor, con profunda misericordia. Se está tomando la molestia, podríamos decir en términos populares, de decirte: fallaste. ¿Pero en qué fallé, Señor? Te lo voy a decir. Te voy a decir por qué perdiste esa batalla. Y no es por culpa de Jehová, Jehová les tiene destinado lo mejor. Jehová les tiene destinado esa tierra prometida. Jehová es fiel. Dios no cambia. La culpa la tiene el pueblo. El pueblo es el que ha fallado. Y es que les sale a relucir otra nueva falla que tenía el pueblo. Y es interesante que dice el pueblo, no una persona. Dice: el que falló es el pueblo. Repito, porque estamos en un contexto donde hay unidad. Y lo que hace uno afecta a los demás. Así que el pueblo falló. ¿Qué les había dicho Dios al pueblo? Vas a entrar a Jericó y vas a destruir. Eso es anatema. Las cosas que están destinadas a ser destruidas. Vas a destruir todo aquello que hay en la ciudad y que los puede alejar de Dios. Dios es santo, lo hemos repetido varias veces desde el púlpito y en las diferentes clases. Dios es santo y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Nada. Bueno, solamente el perdón de pecado. Es lo único. Pero a Dios no le agrada el pecado. Y cualquier cosa que haya sido usada para cuestiones pecaminosas dentro de la ciudad de Jericó, que puede desviar del camino de Jehová a su pueblo, les dice: todo lo vas a destruir, todo. Por eso la indicación, el anatema, aquellas cosas que yo te diga que vas a tener que destruir de manera completa, tienen que ser destruidas. Dice en Nueva Versión Internacional, el versículo 11: los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra, que debería ser destruido. Esa es una falla que el pueblo no había visto también. Una es: no enviaste a todo el pueblo. Y la otra falla es: lo que te indiqué que hicieras, no lo hiciste. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido, y para colmo, lo han escondido entre sus posesiones. Qué situación tan complicada. Reiteramos, hermanos, la enseñanza. Si Dios da una indicación,
hay que cumplirla. Hay que cumplir los mandatos de Jehová al pie de la letra. Porque si no se hacen como Él lo ha establecido, que lo que busca con todas esas ordenanzas, con todos esos mandatos, es la santidad del pueblo, la santidad del nombre de Dios. Por eso, como decimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, ¿no? La santidad es sumamente importante para Dios, pero si no lo haces, las consecuencias son tremendas, son muy duras. El pueblo, hermanos, lo comentaba hace unos momentos, se maneja como una unidad en ese momento. El próximo mes, Dios mediante, vamos a ver cómo ya hay divisiones, cómo están separadas las tribus, ya se mueven de manera independiente muchas de ellas, pero en este momento que están entrando a la tierra prometida, que se están instalando en la tierra prometida, hay unidad. Por eso, aunque no fue todo el pueblo el que se quedó con el anatema, no fue todo el pueblo el que escondió el botín de guerra, fue nada más unas personas, todo el pueblo sufrió las consecuencias. Hermanos, la iglesia, somos un solo cuerpo. Y si hay presencia de pecado en la vida de los creyentes, si no hay arrepentimiento, la iglesia completa empieza a tambalearse, empieza a moverse su fe, su confianza en las promesas de Dios, empieza a tambalearse en el poder de Dios. Por eso los líderes como el pastor, los ancianos, pues debemos estar atentos. Los líderes como los diáconos, como los presidentes de las organizaciones, debemos estar atentos para que cuando una persona está cayendo en pecado, se actúe de inmediato, que se invite a la restauración de las personas, a restaurar la vida de la persona. Continuando, hermanos, con la historia. Ahora ya Josué sabe por qué fallaron en esa ciudad, por qué se dio la derrota de todo el pueblo. Jehová, de una manera sorprendente, va guiando al pueblo hasta dar con la persona o las personas que habían caído en pecado. Vamos a ver verso 14 y 15. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y traté de enfatizar Jehová. Jehová es el que va guiando, le va diciendo de aquí, de esta tribu, de este clan, de esta familia, ellos son. Dios conoce perfectamente. No hay nada oculto para Dios. Si queremos ocultar nuestro pecado, hermanos, a la iglesia, tal vez a la iglesia podamos. Lo tenemos bien guardadito, bien escondidito. A Jehová no. Jehová lo sabe, lo conoce perfectamente. Pero llegamos a una parte entonces que sí, yo lo sé que no nos gusta a muchas personas. Porque muchos de nosotros cuando venimos al templo, porque muchos de nosotros cuando estudiamos la escritura, estamos en el estudio bíblico, lo que queremos escuchar es, ay, Jehová es amor, Jehová es apapachador, Jehová es bondad. Y eso es totalmente cierto y se tiene que predicar. Sí, es totalmente cierto. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de decirles, el Señor también es soberano. Y Él puede actuar de la forma que Él tiene determinado. Así sea dar muerte.
Yo sé que a muchos de nosotros, es que entonces el Dios amoroso, es el que Dios actúe con justicia no implica que Dios no es amor, ¿eh? Llegamos a la parte en donde tenemos que reconocer que Dios, que Jehová, es perfecto en justicia. Y que este tipo de eventos que pareciera tan duros, tan sangrientos, tan crueles, son reflejo de la justicia de Dios. Aunque sea duro. Aunque nos cueste trabajo aceptarlo. Jehová es justo. Y este tipo de acontecimientos, de los cuales hay muchas historias en el Antiguo Testamento, demuestran que Dios es perfecto y que su voluntad es perfecta, aunque duele, aunque suene duro. Debemos entender, hermanos, que aunque Dios puede perdonar nuestros pecados, no significa que no haya consecuencias de haber caído en ese pecado. Aquellas personas que por algún momento han pasado por alguna situación, por ejemplo, de adicciones, alcoholismo, por ejemplo. Pues sí, ya no tomo, tiene muchos años que ya no tomo, pastor, pero mi hígado lo resintió. Sí hay consecuencias, ¿eh? Dios perdona, sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero eso no quita que hay consecuencias de lo que hicimos en el pasado. Así que debemos reconocer la justicia de Dios, que es perfecta, y que las consecuencias se tienen que dar. Ahora es Jehová, hermanos, quien condujo a Josué para descubrir quién o quiénes fueron específicamente los que fallaron en el mandato de Dios. Y que esa falla tan específica de estas personas trajeron la consecuencia a todo el pueblo. Vamos a ver versos 16 en adelante, hasta el 21, porque aquí viene toda la descripción de lo que acontece cuando se encuentra la familia que afectó. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada las tribus de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomada Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Cuál es uno de los mandamientos, hermanos? No codiciarás. Pecó. Acán confesó ante Josué que pecó. Pensaba y meditaba, hermanos, qué doloroso ha de haber sido para Acán estar acorralado, ¿no? El mismo Jehová fue llevando al culpable, ¿no? Entonces, ¿para dónde me hago? Ya no hay dónde esconderme. Qué doloroso para Acán, qué doloroso para muchos de nosotros recordar: Dios, Jehová, conoce tu pecado. Hasta el más íntimo, hasta el que nadie más conoce en este mundo. Dios sí lo conoce. Pero también pensaba, qué doloroso para Josué escuchar, ¿no? Me imaginaba a Josué diciendo: no lo digas, no lo digas, no lo digas. Híjole, ¿qué tomaste? Un manto babilónico, un lingote de oro, ya no digas más, unas monedas. Qué doloroso. El pecado, hermanos, en el pueblo es doloroso para todos. El pecado para la iglesia es doloroso para todos.
Y insisto en el versículo, la paga del pecado es muerte. Ya habían muerto 36 personas por la entrada del pecado en el pueblo de Israel. Ahora lo único que va a pasar es, la paga del pecado es muerte para Acán y sus familiares. Es que, pastor, ¿por qué con los familiares? Dicen algunos de los estudiosos. ¿Por qué sus familiares no dijeron? Encubrieron el pecado. Sabían. Si es que no, también ellos tomaron cosas. La paga del pecado es muerte. Entonces, lo que vemos en esta escena, al final de cuentas, hermanos, es la justicia de Dios. ¿Qué tuvo que pasar con Acán? Morir. Y el pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Es en el pueblo, hermanos, en donde se debe también quitar el pecado. Porque por eso ponía el título del sermón de hoy. No se puede dejar entrar al pecado a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Así que se debe quitar el pecado. ¿Por qué había dicho que se tenía que quemar todo, hermanos? Para quitar toda aquella cosa pecaminosa, toda aquella cosa que pudiera desviar al pueblo. ¿Por qué hay que quitar a Acán? Porque hay pecado. Eso, hermanos, nos lleva también a recordar, ¿qué pasa conmigo, pastor? Porque yo soy pecador también. Pastor, ¿usted también es pecador? ¿Sí? Anciano de iglesia, ¿también usted es pecador? Sí, todos. Recordemos que el Espíritu Santo va actuando en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro espíritu, y va santificándonos, va dándonos esa fortaleza para luchar contra el pecado, y que cuando veamos un manto babilónico digamos, no. Que cuando veamos esos ciclos, esas monedas, digamos, no. Que cuando veamos ese lingote de oro, digamos, no. Que cuando lo tomamos, no tenga que venir alguien a, estás fallando en esto, sino que solito el Espíritu Santo nos lleva a, Señor, la regué, me equivoqué. Dejemos que el Espíritu Santo nos santifique. Y entonces es hermosa la iglesia, hermanos. Porque la iglesia, este grupo de personas, somos personas que todos estamos luchando contra el pecado. Porque no queremos que entre el pecado en el pueblo de Dios. No se puede dejar pasar el pecado. Así que si usted, hermano, está luchando contra el pecado, gloria a Dios, Gloria a Dios. Si usted sabe que el Espíritu Santo le está dando esa fortaleza para luchar contra ese pecado que nadie más conoce, gloria a Dios. El caso de Acán fue radical. El caso de Acán es que fue cortado de una manera muy dura y dolorosa. Pero tampoco perdamos de vista, eso no salió de la voluntad de Dios. Eso forma parte de su plan perfecto de Dios. El capítulo 7, hermanos, termina de esa manera, que podríamos pensar hasta deprimente. Vean por favor el final del capítulo 7, verso 25. Le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Duro, difícil. Pero ese montículo de piedras es para que te acuerdes. No hay cabida para el pecado. Y si has pecado, arrepiéntete. Pídele
perdona a Dios. Cada vez que ve el pueblo este montículo de piedras y dice, hasta hoy. No estamos hablando de la época de 2025, estamos hablando de la época en la que se escribía el libro de Josué. Pero cada que veían ese montículo de piedras, ¿te acuerdas de Acán? Sí, la regó. Por eso yo lucho para no regarla, para no caer en pecado. Yo sé que terminar así esta historia, como termina el versículo 26, híjole, vamos a salir todos tristes, deprimidos. Pero no quiero dejarlos así, hermanos. La ventaja del hebreo, del escrito original en hebreo, es que ahí no había capítulos, no había versículos. Entonces nosotros nos podemos seguir de largo. Vean el capítulo 8. Después de que ocurrió esto, después de que se cortó esa historia del pecado, dice el verso 1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente, toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ahí. Mas yo he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Adelante. Nuevamente, estoy contigo. ¿Cortaste el pecado? Vamos a seguir con los planes. ¿Aprendiste la lección? Sí, Señor, dejé un montículo de piedras que me va a estar recordando la lección. Pues órale, vámonos. ¿Por qué? Porque levántate y vas a subir ahí. Todos, ¿te acuerdas de una falla que tuviste? Vamos a ir todos. Yo, Jehová, te he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo y a su tierra. Hermanos, cuando se corta el pecado, Jehová nuevamente reitera sus promesas. Se restaura esa relación con Él, esa cercanía con nuestro Dios, esa confianza que tenemos todos nosotros en las promesas de nuestro Dios. Corta tu pecado, hermanos, y restaura esa relación directa que tienes con Dios. Y nuevamente no voy a profundizar, ya tendrán la oportunidad de leer cómo se ve la toma de Ahí. Es una estrategia bastante interesante, léanlo, esas emboscadas que ocurren. Pero vamos a ver cómo termina esta historia en el verso 20 al 22. Dios cumple su promesa. Y los hombres de Ahí volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir, ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que lo seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ahí. Y a los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Tomaron la ciudad. Dios cumple. Solamente que no puedo dejar entrar a mi pueblo con pecado. Quiero concluir, hermanos, esta tarde pensando en esta historia y en la iglesia de Cristo. Mantengamos esa lucha constante contra el pecado. No dejemos de pasar el pecado ante la santidad. Santo, santo, santo es el Señor. Debemos luchar contra las tentaciones con ayuda del Espíritu Santo para que no caigamos en errores, en fallas como cayó el pueblo de Israel. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestro ser. Qué gozo es que hoy, durante el culto de adoración, hermanos, hemos tenido la oportunidad de pedir perdón a Dios. Por eso nunca falta en el culto reformado, en el culto de la iglesia presbiteriana, confesión de pecados, oración personal y la seguridad del perdón. Esa es de las más grandes riquezas que hay en el culto reformado. Así que, hermanos, pidamos perdón a Dios. ¿Tiene algún pecado por ahí escondido? Póngase a cuentas con Él. Hoy, en unos minutos, nos vamos a acercar a la mesa del Señor, a recordar el sacrificio en la cruz de Jesucristo para dar perdón de pecados. No dejes entrar el pecado en tu vida.
Iglesia de Cristo, no dejemos entrar el pecado a la iglesia. No dejemos que el pecado mueva la fortaleza y la fe de nuestra comunidad.